Muy buenos días de nuevo. Ya empezamos, ya han llegado los asistentes participantes en este webinar y yo soy Tanja Nause de la Cámara de Comercio Alemana aquí en España y con mi compañera Jutta nos vamos a encargar de moderar ese tema, ese webinar de hoy. El título lo veis en pantalla, Publicaciones técnicas. La oportunidad de negocio que aprovechan las empresas que quieren aportar valor. La verdad es que cuando se acercó nuestro socio Isten CT para proponernos esa temática nos sorprendió muchísimo porque no estábamos conscientes en absoluto de la importancia de este tema. Pero Pablo, nuestro keynote de hoy, nos convenció que este tema realmente es interesante y aporta valor a las empresas. Y de ellas, las empresas también, CT Ingenieros y Drega, los vamos a invitar más tarde. También escucharemos cómo lo ven ellos en la práctica este tema, tanto en el sector aeronáutico como en el sector farmacéutico clínico. Como siempre, este webinar se está grabando y lo vamos a colgar luego en nuestra medioteca y os enviamos también el enlace para que lo podáis compartir con los que consideréis oportuno. También podéis, a lo largo de esta hora, hacer preguntas o comentarios a través de la función de preguntas del Zoom, ¿vale? Os lo pedimos que, por favor, participéis también activamente y formuléis vuestras inquietudes acerca de la temática. Muy bien, pues nuestro primer ponente de hoy es Pablo de Eguilor, de Isten CT, ya lo he dicho. Pablo es ingeniero certificado en Alemania, en Karlsruhe, Institut für Technologie, y es un comunicador técnico. Lleva más de 25 años en este ámbito de la comunicación técnica, desde redactor técnico, director de oficina, Key Account Manager, y ahora es formador y consultor. Está apasionado por el mundo de las publicaciones técnicas, comprensibles y legalmente conformes. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por haber propuesto esta temática, por estar hoy aquí y te dejamos ahora la palabra y la pantalla. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Guten Morgen allerseits. Y ahora comparto mi pantalla. Muy bien, es esta. Eso es. Bien. Bueno, pues tenemos por delante 20 minutos que espero cumplir a rajatabla. Es un reto también el poder haceros una introducción en la comunicación técnica, en esta disciplina. Y bueno, pues como es un reto, voy a ello directamente. Lo primero, bueno, un breve índice visual de lo que os voy a presentar. Por un lado, os voy a describir de qué se trata esto, de qué es la comunicación técnica, muy brevemente. Luego os voy a dar los 5 valores que a mí me parecen más importantes que aportan a la empresa la comunicación técnica y indicaros una serie de claves para publicar los entregables, que se suelen llamar publicaciones técnicas en este ámbito. Y finalmente, también muy breve, pues mi opinión sobre cómo está el estado de la comunicación técnica en España y poder daros una visión de qué se puede hacer en nuestro país, ¿no? con estos retos que tenemos. Bueno, sobre la definición de qué es la comunicación técnica. Bueno, en este ámbito tenemos... Es una especialidad con mucha terminología detrás, hay muchas palabras, pero por haceroslo muy sencillo, esta disciplina de lo que se ocupa es de, por un lado, de crear contenidos, tanto que sean visuales, ilustraciones como textos, y en lo visual puede ser tanto algo estático como hoy en día también los vídeos, ¿no? de YouTube, en los tutoriales, ¿no? Eso también es comunicación técnica, no hay que pensar solamente en el mundo papel. Después de crear los contenidos, por lo general, tenemos que ir a otros países en los que nos obligan a traducir los contenidos, es decir, tenemos que traducirlos. Y finalmente,
hay un proceso de publicar y distribuir los contenidos en diferentes formatos, ¿no? Y aquí también hay retos de poder acceder a diferentes dispositivos, ¿no? De diferentes tamaños y diferentes requisitos. Y esto podemos también desglosarlo, estos entregables, por haceros una visión general. Por un lado, podríamos diferenciarlos por el tipo de información que nos transmiten, ¿no? Y aquí básicamente tenemos tres tipos de información. Por un lado, descripciones, es decir, decimos cómo está estructurado un producto o cómo funciona, ¿no? Aquí es donde se suele tender a tener mucha paja y hay que recortar, ¿no? Los usuarios por lo general necesitan poco. Por otro lado, instrucciones, que son, digamos, los reyes de la documentación técnica. Dime qué tengo que hacer paso a paso en diferentes ámbitos del ciclo de vida del producto. Y también tenemos contenidos de referencia para ayudar a un usuario a encontrar algo, tanto una solución a un problema como lo que pueden ser los catálogos de repuestos, ¿no? o diccionarios, ¿no? Entender una palabra o un término. Y también podemos diferenciar los contenidos por su formato de publicación, es decir, podemos diferenciarlos si tenemos contenidos, el clásico papel o un PDF, ¿no? estático o más dinámicos, como pueden ser vídeos, que tengan o no tengan audio, que estén disponibles en Internet o no, y también que puedan ser interactivos, y aquí hay un despliegue amplio de capacidad de interacción, ¿no? Entonces podemos estar hablando de muchos diferentes tipos, ¿no? Pero de formatos de publicación final. Bueno, y esto ha sido brevemente la introducción de qué estamos hablando. ¿Y qué aporta esta disciplina para la empresa? Bueno, pues os he extraído los 5 que considero más interesantes. Por un lado, en las ventas, si tenemos usuarios de nuestros documentos que están satisfechos, pues evidentemente estamos fidelizando a nuestro cliente con una experiencia, ¿no? positiva, y esto debe de repercutir en las ventas, ¿no? E incluso en el sentido contrario también, es decir, si cuando alguien quiere acceder a una compra pero no encuentra la información que necesita técnica, por ejemplo, pues es posible que en una primera compra incluso decida no comprarnos porque no encuentra la información para hacer un comparativo de si el producto es lo que él necesita, ¿no? El producto que le ofrecemos, ¿no? En ese sentido. Otro aspecto importante donde hay mucho negocio, y hoy en día pues incluso más que en la venta del producto en sí, sino en la postventa, pues con unos buenos contenidos pues podemos llegar a conseguir, por ejemplo, reducir las llamadas a nuestros call centers, porque se encuentra la información, y también pues, podemos reducir los costes de servicio porque las tareas a realizar pues, son más fácilmente entendibles y accesibles, la información para realizarlas. Otro aspecto del cual, pues bueno, pues después Rafael también nos va a comentar bastante, etcétera, y es importante en la aeronáutica mucho, es también la conformidad legal. Y pues bueno, si tenemos una buena documentación y trazada con evaluaciones de riesgo, por ejemplo, pues tenemos poco riesgo para ello, en el aspecto legal, y podemos, digamos, estar seguros, ¿no? No podemos tener unos riesgos que en casos de algunas empresas pues les ha obligado a tener que cerrar el negocio, ¿no? Otro aspecto es el de la monitorización del mercado. Si podemos llegar a tener la documentación accesible online, pues con ello podemos acceder a tener información de cómo hacen uso de nuestro producto nuestros clientes y, por ejemplo, pues saber qué tipo de informaciones buscan, si las encuentran, si las entienden también. Y toda esa información es muy valiosa para poder ir evolucionando con nuestra empresa, con nuestro producto. Y luego, finalmente, contando con un equipo de comunicación técnica dentro de la organización, pues también esto en empresas que tienen muy desarrollado las publicaciones técnicas, estos equipos, como están en el centro, se comunican con todo tipo de departamentos, pues son equipos que aportan mucho conocimiento a la empresa, ¿no? Aparte de los contenidos que generan ellos mismos, al conocer todo tipo de ciclos
y de actividades dentro de la empresa aportan mucho valor en la gestión del conocimiento interno. Bueno, aquí me he puesto un pequeño control, a ver si estaba bien de tiempo, y parece que sí, voy por 7 minutos, así que no me tengo que acelerar. Bien, bueno, la tercera parte de esta presentación es explicaros un poco, y ahora tendré un poco más de tiempo, podré hacerlo un poco más sosegado, las claves para la producción de publicaciones técnicas, qué elementos son importantes. Y aquí os voy a tratar de 3 aspectos. Uno es en general los factores que influyen a los productos de información, a los entregables, ¿no? Que se les llama también. Y son varios. Muchas veces se piensa que solo tenemos el producto, que es el que nos afecta, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que no solamente es el diseño propio del producto, sino también cómo se ha visto el producto desde marketing o cómo se va a mantener el producto, ¿no? Es una información importante para diseñar nuestros contenidos, ¿no? Pero todo esto hay que cruzarlo con los usuarios finales. Es decir, hay que tener en cuenta a los usuarios finales en muchos aspectos, ¿no? Conocerlos bien, usuarios finales en este caso sobre todo de la documentación, ¿no? Para ver qué necesidades tienen ellos de contenidos, y cruzando el producto con los usuarios finales podemos tener los casos de uso, ¿no? Las necesidades de información para diseñar nuestros productos de información. Pero todo esto podría ser bastante para tener una idea de qué manuales vamos a tener que publicar o catálogos, etcétera, pero no es suficiente. Todavía nos faltan otros 3 elementos que en lo que nos van a exponer después Miguel y a Rafael, pues se va a entender bastante de la importancia que tienen. Uno es el flujo de información, todos los procesos que están implicados a la hora de crear los contenidos, y también, muy importante, validarlos, ¿no? Revisarlos y validarlos, y dependiendo de lo exigente que sea esto, pues nos va a afectar mucho al producto de información, ¿no? A cómo lo sacamos adelante. Por otro lado, también tenemos los objetivos de la empresa, es decir, qué objetivos de calidad tiene la empresa para la información y relacionado con la satisfacción y felicidad del cliente, y qué presupuesto hay para ello. Es decir, podemos querer tener una maravilla de documentación, pero si no tenemos presupuesto tenemos que adaptarnos a esa realidad, ¿no? Y eso es muy importante, que seamos conscientes de cuánto podemos dedicar y saber cuánto cuesta producir las cosas, para poder acotarlo y sacar lo suficiente y en tiempo, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que ya lo he citado antes brevemente, pero que aquí afecta también mucho, es el marco legal y normativo. Dependiendo del sector, puede ser más o menos importante. Si estamos desarrollando un software sencillo, que no tiene aspectos muy importantes legales detrás, pues igual es un aspecto muy bajo, y la documentación que tenemos que entregar con el producto es muy, muy pequeña, ¿no? Relativamente no tan importante, pero desde el punto de vista legal. Pero si vamos a sectores muy exigentes, como los que nos van a presentar Miguel y Rafael después, pues en estos son fundamentales todos estos aspectos, y condicionan muchísimo la producción de contenidos y exigen muchos recursos también detrás. Entonces, el conocimiento de ese marco legal es importante, y saberlo aplicar, ¿no? A la documentación. Y bueno, otro aspecto importante es conocer la figura del comunicador técnico, ¿no? De estas personas qué deben de tener, ¿no? O de desarrollar de habilidades. Entonces, la propia palabra, el propio término de comunicación técnica nos lo explica fácilmente, y para ello necesitamos un talento doble. Por un lado, tenemos que tener personas con cierta habilidad de comunicación, tanto habilidades lingüísticas para crear contenidos, pero también habilidades para ponerse en la piel del usuario para el que están escribiendo. Es decir, tienen que representar internamente al usuario en la empresa. Son representantes de una vida afuera. Lo que se suele pasar mucho en las empresas es que se está en el día a día viendo producto, pero no se está viendo cómo el uso de ese producto
fuera de la empresa, pues cómo debe ser tratado, ¿no? Y cómo la información debe ayudar a esas personas fuera, ¿no? Entonces, esto es importante en esa labor de comunicación y, por otro lado, el comunicador técnico pues también tiene que tener una comprensión técnica, ¿no? Va a tener delante productos complejos y, por otro lado, pues bueno, va a tener que ser capaz de entender lenguaje técnico, contenidos que son muy técnicos y algo que puede parecer no tan importante, pero es fundamental, tiene que tratar con personas técnicas, es decir, tiene que hablar con perfiles que profesionalmente hablando tienen una forma de pensar, una forma de sentir y de emocionarse con cosas que igual otras personas no la tienen. Y en ese sentido, pues es importante tener en cuenta que va a tener que negociar y tratar con personas de un ámbito, de un perfil muy técnico. Y esto hace muy complicado conseguir perfiles en el mercado, ¿no? Conseguir personas que trabajen. En Europa, por lo general, hay una tendencia a tener ingenieros que tengan ciertas habilidades de comunicación. Y para ciertos sectores, como puede ser el aeronáutico, en las publicaciones técnicas o en los boletines de soporte, pues es muy importante, ¿no? Que tengan ese nivel de comprensión técnica muy, muy avanzado y que sean ingenieros, ¿no? Porque van a tratar con procesos muy complejos. Pero en otros ámbitos, pues pueden ser personas que vengan de una formación más lingüística y que el aspecto este de comprensión técnica lo vayan desarrollando internamente en la empresa, o sea, y que también, bueno, pues tengan cierta afinidad, tengan cierta sensibilidad a los productos complejos. En cuanto el tercer punto que os quería comentar es qué retos suele haber en las empresas, 3 retos que son importantes en las empresas a la hora de gestionar los contenidos. Uno de ellos es la eficiencia, ¿no? Es decir, la reutilización de contenidos. Sobre todo los productos hoy en día se hacen muy complejos, ¿no? Con versiones y variantes y para ello, bueno, pues es importante poder salirnos del copy-paste, ¿no? que tiene muchos riesgos, porque si tenemos en muchos sitios diferentes el mismo contenido y queremos modificar uno, pero que se modifiquen los otros, pues está descontrolado, ¿no? Hay mucho riesgo. Y para ello, pues bueno, si buscamos otra forma de acercarnos a los contenidos, que es modularizándolo, haciendo con piezas y pudiendo controlar esas piezas donde están siendo utilizadas, pues eso es un camino que requiere una estrategia, evidentemente, pero es el paso, ¿no?, a dar cuando ya estamos en un entorno complejo de versiones y variantes y de ciertos volúmenes. Por otro lado, también, pues, si las necesidades de los usuarios finales ya no es solamente un contenido estático, un papel, un PDF, y empezamos a tener diferentes formatos, pues bueno, aquí también viene el hecho de que el Word ya no nos va a servir y vamos a tener que tener herramientas que nos permitan otras publicaciones, otros formatos de publicación, ¿no? Y en este entorno, pues bueno, el término es one source, de una fuente única, publicaciones múltiples, ¿no? Formatos de publicaciones múltiples. Por ejemplo, pues esto sería un paso muy avanzado, también se puede tener otros formatos de partida, pero teniendo el formato XML de partida, ¿no? Y finalmente, un aspecto muy importante es en las empresas lograr una colaboración eficiente, es decir, conseguir que en el suministro de información pues podamos acceder a él, no en el último minuto, que es lo que suele pasar, y entonces estamos todos estresados y no sale la documentación a tiempo y no sale con la calidad por el hecho de que no estamos a tiempo. Entonces ese suministro de información se facilita a todas las partes, ¿no?, el hacerlo. Y luego está el proceso de revisión. Ahí, bueno, pues cada día se está trabajando más en un entorno en el que la revisión sea más eficiente y podamos validar antes, ¿no? Y finalmente, pues las gestiones de las traducciones, pues buscar ahí que ese proceso sea lo más automático posible, pues también es un trabajo importante en el que se puede lograr. Bueno, pues esto en cuanto al mundo, a los factores importantes, ¿no?, que quería exponeros. Y para terminar, os voy a hablar un poco de
cómo está en España la comunicación técnica, es decir, aquí, abajo en el sur. Pues yo tengo esta visión, que la comunicación técnica en España es una especie de desierto, un desierto en el cual pues, el comunicador técnico pues, lo tiene bastante crudo, ¿no? Sí, y puede estar expuesto a bastantes peligros. Y esto no es solamente una opinión, porque podemos ver, por ejemplo, con el mapa de una asociación marco que hay, que es la TECOM Europe, que ha sido fomentada por la Asociación Alemana de Comunicación Técnica, la TECOM original, y esta TECOM Europe, pues desde los 9.000 asociados que tiene la TECOM alemana, que ya se ha creado, que se creó en el año 78, pues tiene este mapa con diferentes asociaciones, y en España, pues yo he participado en 2 intentos fallidos en estos más de 25 años para crear una asociación española, y no se logró principalmente porque no se atrajo a los fabricantes, ¿no? Y mi análisis es que no se atrae a los fabricantes porque dentro de los fabricantes no hay profesionales con un mínimo de sensibilidad formados y conscientes de que están ejerciendo una profesión, ¿no? Entonces hay un camino por realizar para conseguir ir juntando a fabricantes, a ir haciendo comunidad y luego poder crear una asociación. Como ejemplo, por ejemplo, la asociación italiana se empezó a formarse a principios de este siglo y ya está muy consolidada. Y en esa misma época pues, se intentó la española y no se pudo conseguir, ¿no? Entonces, este es uno de los retos que a mí me gustaría poder llegar a ver, ¿no? Antes de que, si algún día me jubilo, pues lo logre, ¿no? Ver que se empieza a formar una asociación. Y no obstante, dicho todo esto, y para terminar ya, que me queda solo un minuto, pues os quiero trasladar que no obstante, aunque estemos en un desierto, se puede vivir, ¿no? Pues como bien sabéis, en un desierto, si tienes buena ropa, una cantimplora, mapa y alguna brújula, pues puedes llegar a manejarte, e incluso si encuentras a un camello, como puede ser una buena herramienta de redacción, pues que no tiene por qué ser muy cara, que hoy en día hay herramientas que se pueden adaptar a ciertos de estos retos que os indicaba antes, pues se puede funcionar, ¿no? Y es posible llegar a este oasis de las oportunidades de la comunicación técnica, no obstante. Bueno, os invito también a que nos sigáis en las redes, tanto en YouTube, que hace unos meses hemos empezado a hacer pequeñas píldoras, que esperamos que os puedan ayudar, de máximo 1 minuto buscamos, y también en LinkedIn, o aquí os dejo en el acceso a nuestro newsletter también, como deseéis. Y sin más, pues agradeceros vuestro tiempo, y luego, pues bueno, cualquier pregunta o cuando queráis, podéis poneros en contacto conmigo y podríamos resolver. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Nuestro segundo ponente de hoy es Miguel Turrión, de la empresa The City Engineering Group. Miguel es ingeniero técnico aeronáutico con 14 años de experiencia en la industria aeroespacial. Comenzó en el campo de las publicaciones técnicas, encargándose de la creación y modificación del manual de mantenimiento de todos los programas de Airbus civil. Luego pasó a la creación de boletines de servicio y posteriormente al puesto de Project Manager para diferentes proyectos aeronáuticos del área servicios de Airbus Defence and Space. Miguel, te pasamos la palabra y la pantalla. Pues muchas gracias, Yuta. Buenos días a todos. A ver qué voy a compartir. ¿Dónde está el botón? Aquí. Screen sharing, yes. Ok, a ver si se ve. Se ve, ¿no? Sí. Vale, genial. Pues muchas gracias a todos por asistir a esta webinar. Yo os voy a hablar de las publicaciones técnicas en el sector aeronáutico, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, paso el índice, lo vamos viendo. Primeramente, lo que me gustaría comentar es hablar sobre lo que es la ingeniería de ILS o el soporte logístico integrado, ¿vale? Soporte logístico integrado, bueno, es una serie de áreas que al final, como viene aquí en la definición
que he indicado es un conjunto de estrategias y herramientas asociados a la ingeniería de RAMS y que tiene como objetivo, desde un punto de vista holístico, reducir costes del ciclo de vida del producto y disminuir la demanda de logística mediante la optimización del sistema de mantenimiento para facilitar el soporte al producto. Al final es un soporte en toda la vida del producto, en nuestro caso las aeronaves, los aviones, para mantener la fiabilidad, la disponibilidad, mantenibilidad y la seguridad de los vehículos, ¿vale? Y entonces hay una serie de áreas entre las cuales, si podéis ver abajo, estarían las publicaciones técnicas, pero bueno, también está el soporte de mantenimiento, programa de mantenimiento, todos los equipos de tierra, el diseño de los mismos, soporte ingeniería, ¿de acuerdo? Hay una serie de áreas. Y una de esas cajitas es las publicaciones técnicas, que es lo que vamos a hablar hoy, o lo que estamos hablando hoy, vamos. En las áreas en las que nosotros tenemos experiencia, en civil y en militar, ¿de acuerdo? Es principalmente en las que aquí indicamos. Manuales de mantenimiento en la que mostramos o indicamos instrucciones técnicas para cómo realizar diferentes tareas de mantenimiento en las aeronaves, inspecciones visuales, cambios de fluidos, como un coche, ¿vale? Solo que unas cuantas tareas más, la verdad. También tenemos los manuales de reparaciones en las que indicamos paso a paso cómo realizar una reparación, tal, en fibra de carbono, según corresponda. ¿De acuerdo? Lo que nos fijamos es en el daño que tiene la aeronave, ver si se puede reparar o no, y luego damos las instrucciones de cómo reparar esa parte del avión, ¿vale? El catálogo de partes, por ejemplo, también, en el que venimos o tenemos el avión entero despiezado por elementos y tenemos pues, un listado de componentes con su part number y una ilustración para situar esa pieza en el avión, ¿vale? El troubleshooting, o sí, el manual de fallo en el que nosotros indicamos en la consola del avión, en el ordenador, pues saltan códigos de fallo y entonces con este manual lo que intentamos es que los operarios pues pueden aislar dónde está el fallo en el avión, ¿no? Te salta un mensaje y tú vas siguiendo un procedimiento del manual en el que tú puedes ir mediante un diagrama, ver dónde ha estado el fallo y luego solucionar ese fallo. Normalmente acaba yéndose a desmontar un componente del avión e instalar uno nuevo. Y entonces te hace referencia al manual de mantenimiento. Tú con el manual del troubleshooting, el manual de fallos, tú sigues un procedimiento que al final desemboca en una tarea de mantenimiento, ¿de acuerdo? Al final todos los manuales entre ellos están enlazados y puedes ir llamando de uno a otro. Eso es la parte civil. En la parte militar la experiencia es la misma, solo que añadimos la parte de boletines de servicio. En Airbus este área está más en ingeniería, más que en publicaciones técnicas, pero al final no deja de ser un documento que generamos dando instrucciones técnicas. Este tipo de documento lo que te muestra es cómo modificar un avión que ya se ha entregado a un cliente, que ya está volando, que pueda ser una aerolínea o un ejército. Una vez está entregado, pues ese avión hay que meterle mejoras y entonces con un boletín de servicio tú explicas cómo modificar ese avión, ¿de acuerdo? En el lado de la derecha, donde pone, como podéis ver, S1000D, S2000M o ASD, ST100, esas son diferentes normativas que utilizamos para generar los manuales. Para generar un manual de publicaciones técnicas en el sector aeronáutico hay una serie de normas internacionales, la S1000D, que te marca todas las reglas que tienes que seguir para producir un manual de mantenimiento, por ejemplo, que se te mete cómo estructurar las tareas, las subtareas, las ilustraciones de acompañamiento, incluso hasta los grosores de línea, cómo tienen que ser, las herramientas en las que se gestionan estos manuales, ¿de acuerdo? Es una norma internacional en la que tú siguiéndola pues produces estas publicaciones técnicas. La S2000M, inicialmente lanzada para el sector militar, que son normas para cómo realizar la gestión de material, el catálogo de partes, por ejemplo, pues cómo está estructurado el catálogo de partes, cómo enlaza eso con la gestión de material, pues para suministrar el material a los clientes que necesitan un repuesto, por ejemplo, pues es otro manual o otra guía en la que te estructura muy fielmente, muy detalladamente cómo tienes que hacer esos manuales, ¿de acuerdo? Y por último, el ASD, Simplified Technical English, como estos manuales son en inglés, no puede estar escrito de cualquier manera, ¿de acuerdo? El Simplify English es una guía de inglés que te dice, pues al final es un diccionario, ¿vale? Te vienen unas pequeñas normas, pero luego un diccionario en el que tú puedes ver cada palabra cómo la puedes utilizar en el manual, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que estos manuales los van a utilizar
pues todas las aerolíneas o todos los ejércitos para hacer el mantenimiento de sus aviones, teniendo en cuenta que el inglés no es el primer idioma de mucha gente, pues tienes que tener cuidado en cómo explicar esas instrucciones técnicas. Por ejemplo, te vienen en el diccionario ciertas palabras, cómo las puedes utilizar y cómo no. La palabra check, por ejemplo, check no lo puedes utilizar como verbo, no puedes decir check cierto sistema o cierta parte del avión, sino do a check of, ¿de acuerdo? Tienes que utilizarlo como sustantivo. Entonces, todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de producir el manual. Con esto lo que quiero decir al final es que es un entorno muy regulado, ¿de acuerdo? No está todo tan pillado que lo tienes que hacer ya de una forma muy estructurada y muy normatizada, ¿de acuerdo? A ver, continuamos con esto. También esta diapositiva lo que quiero mostrar es un poco el orden de magnitud del tamaño de las publicaciones técnicas. Esto, bueno, son simplemente los diferentes capítulos, todas las normativas, todos los manuales de cualquiera que hagas está dividido en capítulos o ATAs, que llamamos, que al final son diferentes áreas de ingeniería, pues si estás en el tren de aterrizaje, parte estructural, parte motores, y en todo el sector aeronáutico de cualquier fabricante esto se cumple. Entonces, ¿vale? Es un poco para ver, todos los manuales tienen esta estructura. Para darle un orden de magnitud así un poco más a toda la industria, nosotros vemos que más o menos en el sector militar somos aquí en España unas 300 personas dedicadas a las publicaciones técnicas del sector militar, ¿vale? En esto no estamos contando a la gente que se dedica a boletines de servicio, a la parte de modificaciones del avión, ¿vale? Ni al sector civil, ni al sector helicópteros, ni otros fabricantes como pueda ser Boeing o Embraer o cualquier otro, ¿de acuerdo? Al final es un sector muy amplio, ¿de acuerdo? Cada país en el sector, en Airbus, cada país pues aporta, según la contribución de cada país a Airbus, ¿no? Al conglomerado Airbus, y España, pues de los 4, Alemania, Inglaterra, Francia y España es el que menos gente tiene, digamos, y bueno, en el sector militar pues son unas 300 personas, y en el sector civil pues no sabría decir, pero tiene que ser bastante grande, teniendo en cuenta que en militar hay unos 1.700 aviones volando y en civil 14.000, pues bueno, se puede hacer más o menos una idea del orden de magnitud del que hablamos. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente son unos ejemplos de cómo serían los manuales. Este sería el manual del mantenimiento, que son una lista de ilustraciones, y luego al lado vendrían un texto en el que te va indicando, pues desmonta la pieza 26 de la pieza 27. Entonces tú te vas ayudando. Tenemos que ir teniendo en cuenta pues la parte de texto y la parte de ilustración, la coherencia entre ambas, y que se vayan realizando, ¿de acuerdo? Vamos realizando ese manual. Tenemos diferentes tipos de tareas que ya las ha comentado un poco Pablo, descriptivas de los sistemas, una instrucción de cómo desmontar, cómo volver a instalar un equipo, ¿de acuerdo? Pruebas, test, inspecciones, visuales, por ejemplo, pues todo eso va con un texto y acompañado de una ilustración, ¿vale? Otro tipo de manual, el catálogo de partes, pues es lo que decíamos, tenemos una ilustración con unos ítems y una lista de partes que al final lo que dices es cada ítem cuál es el part number, de manera que el usuario puede ver si necesita un repuesto cuál es el part number que tendría, por ejemplo, que comprar, ¿de acuerdo? O desmontar. Al final AMM, o sea, el manual de mantenimiento y catálogo de partes se dan soporte uno al otro. Cuando tú estás haciendo uno, muchas veces tienes que visitar el otro pues para obtener información. Al final tienes que ir navegando entre todos ellos, ¿vale? Este sería el de troubleshooting que hemos hablado para localizar un fallo. El ordenador te da un código de fallo y mediante un diagrama pues tú tienes que ir viajando por el manual para ver al final dónde ha estado el problema. Y al final te dice, si te has llegado hasta aquí, pues entonces tienes que desmontar tal parte del avión o tal componente y te remite al manual de mantenimiento, ¿vale? Y, a ver, no, aquí. Y este es otro manual que no lo he mencionado porque nosotros no lo hacemos, pero también hay manuales, por ejemplo, diagramas de cableado, pues, como las conexiones entre el avión, que muchas veces, en este caso, manuales de mantenimiento no lo usamos este tipo de información, pero en las modificaciones, en los boletines de servicio, sí es necesario consultar este tipo de información, este tipo de manuales, para ver cómo se conectan un ordenador a otro, por si tengo que explicar cómo tirar un mazo o un cable de un componente a otro, por dónde va, qué conexiones tengo que hacer, todo eso lo tengo que saber interpretar y lo tengo que explicar al dar las instrucciones en mi boletín de servicio, en el documento en el que explico cómo es la modificación, ¿vale?
Luego os quería enseñar pues, un par de flujos de trabajo para visualizar un poco lo que conlleva el realizar un manual. Podría valer cualquiera de los que tenemos, de los que hemos hecho este diagrama, pero, por ejemplo, el manual de mantenimiento, que es con el que más familiarizado estoy, la parte de arriba, la parte naranja, sería lo que haríamos nosotros como empresa CT, y la parte azul sería lo que hace Airbus, ¿vale? Que al final es nosotros creamos el manual y Airbus hace la validación. Esto es un poco para ver todos los filtros que tenemos. A mí me llega el trabajo y luego se divide en dos. El trabajo se divide en texto e ilustraciones. Entonces tenemos un equipo que se dedica a hacer el texto y un equipo que se dedica a hacer las ilustraciones. Ambos tenemos que trabajar en conjunto porque tanto texto como ilustraciones tiene que tener coherencia. Cuando yo hablo de unos componentes que quiero desmontar, tiene que haber una ilustración acorde. Entonces tenemos que estar en constante comunicación para que todo eso esté alineado. Una vez todo eso está, se integra, hacemos un chequeo, yo como autor de la tarea de mantenimiento, ya le hago un chequeo, un compañero le hace otro chequeo y se envía a Airbus, ¿de acuerdo? Y entonces Airbus ya empieza a hacer su validación interna. Generalmente lo único que hay, también se divide en dos, tienen ilustradores, tienen técnicos, que lo que hacen es igual, mirar la parte técnica, si las instrucciones son correctas, y el ilustrador, el validador de la ilustración, se fija más no en la coherencia con el texto, sino los grosores de línea son los correctos, los colores utilizados son los correctos, los símbolos que se utilizan son los correctos, ¿de acuerdo? Todo eso es en lo que se fija. Si es necesario también, en ocasiones, si por ejemplo es una tarea que he tenido que hacer nueva, porque en los manuales de mantenimiento, bueno, cualquier manual, de primeras lo creas, pero luego a lo largo de la vida del avión, según peticiones que nos hacen los clientes, los aerolíneas o los ejércitos, ese manual hay que irlo modificando, hay que irlo mejorando con el paso del tiempo. Es un producto vivo al final el manual, ¿de acuerdo? No lo haces una vez y te olvidas. Entonces, cuando se hace de primeras una tarea de mantenimiento, ¿cómo desmontar el tren de aterrizaje de un avión, por ejemplo? Requiere, en este caso, requiere también una validación en el avión, que en el propio avión haya un técnico que con lo que yo he escrito vaya a ver si eso se puede hacer en el avión, e incluso la oficina de diseño, porque yo cuando hago el manual me tengo que basar en cierta información, en los planos de diseño, en las maquetas 3D, ¿vale? En información que yo necesito, que me ofrece que me provee la oficina de diseño y que luego ellos tienen que validar mi tarea. O sea, tiene un proceso de validación también profundo. Y luego ya, si todo el mundo ha visto el bueno, se hace la integración de ilustración del texto y se publica, ¿de acuerdo? Y ya pues a la aerolínea o al ejército le aparece esa tarea para hacer sus tareas de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, no lo he mencionado, pero también una validación del inglés. Cuando llega Airbus, tanto la parte técnica como la parte de ilustración, el inglés, y luego si hay algo que haya que verificar en diseño, son diferentes flujos de validación que tiene que pasar. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a tareas de mantenimiento. En un boletín de servicio el flujo es bastante más grande. Si yo tengo que explicar cómo se modifica un avión, el proceso interno es el mismo. Pues yo tengo que generar una tarea, un procedimiento con unas ilustraciones, con un texto, lo integro, lo chequeo yo, lo chequea un compañero y lo envío. Pero luego dentro de Airbus el proceso de validación es más largo. Cada cajita de las que está en la parte inferior, de las azules, es un área. La parte de boletines de servicio de Airbus lo tiene que chequear, luego va un especialista en sistemas, luego otra persona que es el responsable de diseño, luego el responsable de aeronavegabilidad, luego la autoridad aeronáutica correspondiente para la parte militar es el INTA y luego al final se publica. Si veis tenemos autochequeo, chequeo cruzado, eso dentro de la empresa, luego vamos al técnico de boletines, el especialista, diseño, aeronavegabilidad y el INTA, 7 filtros para poder publicar un boletín de servicio, una modificación en un avión en servicio. Alguna vez, aún así, llega algún fallo al final. Puede ser. No es habitual, pero puede ser, la verdad. Si cualquiera de estas fases, las que tenemos aquí abajo, ven algún fallo, me lo devuelven a mí. Es donde pone rechazo. Yo tengo que corregir eso y lo vuelvo a mandar al flujo de validación. ¿De acuerdo? En este caso no hay validación en inglés. Los boletines de servicio no se rigen por el Simplify English. ¿Vale? Y ya por último, comentar un poco qué tipo de perfiles son los que trabajan o los que mejor funcionan en este tipo de entorno, en publicaciones técnicas, boletines de servicio. Hemos probado un poco muchos tipos de perfiles, pero al final lo que mejor funciona son técnicos en ingeniería, ¿de acuerdo? Análisis e interpretación de planos, pasión por investigación, inglés, ¿de acuerdo? Relación interpersonales. ¿Por qué? Porque
estás trabajando con información técnica, de ingeniería. Diseño te provee de información, de planos, de maquetas 3D, que tú tienes que navegar en ellas, tienes que saber interpretarlo. ¿Vale? Al final tienes que investigar. Si a mí tengo que describir cómo se desmonta la puerta de aterrizaje de un avión o cómo la tengo que volver a instalar, a mí solo me dicen eso, tienes que desmontar la puerta del tren de aterrizaje. Yo ahora lo que tengo que hacer es investigar. Nadie me va a dar esa información. Por eso es pasión por la investigación, porque hay un montón de fuentes de información en las que yo tengo que navegar. Tenemos muchas herramientas en las que vemos planos, maquetas 3D. Uy, ¿qué pasa? Se ha dejado esto de compartir. Tenemos planos, maquetas 3D, en ocasiones tengo que hablar con diseño, las relaciones interpersonales, la información final no va a depender solo de mí, yo tengo que hablar con otros departamentos, con otras áreas, a lo mejor tengo que llamar a la gente que está con un avión cerca para que compruebe si es posible hacer lo que yo estoy intentando describir, tengo que perseguir a otros departamentos a los que les he reclamado información. Es un trabajo dinámico, ¿de acuerdo? No es algo que a mí me entra el entregable por un lado, lo hago y lo devuelvo. Necesito perseguir a personas, a los ilustradores. Ellos me tienen que perseguir a mí también porque necesitan información para hacer las ilustraciones. En inglés siempre, todo está en inglés, nada está en español. Por lo tanto, necesitas saber inglés, pero luego también Simplify English, no solo el inglés genérico. Necesitas uno específico para hacer manual, pero a veces las oficinas de diseño también están fuera de España, con lo cual necesitas hablar con ellos. O sea, necesitas también comunicarte con otros países, con lo cual pues eso, necesitas muchas habilidades que muchas veces es difícil encontrarlas todas en una sola persona. Luego las acabas cogiendo, pero de primeras es un trabajo en el que es difícil encontrar a alguien que cumpla todo esto. ¿De acuerdo? Y poco más. No sé si me he pasado de tiempo, Yuta, o vamos bien, pero vamos, eso es todo lo que quería comentaros. Entonces, cualquier cosa, si tenéis preguntas, pues aquí estamos. Fenomenal, muchas gracias, Miguel, por compartir vuestra experiencia. Sí, justo la verdad es que están llegando preguntas, pero yo creo que lo que vamos a hacer es ya pasamos primero a nuestro tercer ponente de hoy. Antes de la ronda de preguntas es Rafael Moore de la empresa Dräger Medical and Dräger Safety. Rafael es licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Marketing y en Ingeniería Hospitalaria. Actualmente ocupa el cargo de responsable de marketing de la división de hospital en Dräger y lleva trabajando en la empresa más de 20 años en las áreas de emergencia, infraestructura y servicios. Rafael, te pasamos la palabra y la pantalla. Y si puedes tener en cuenta simplemente que la verdad es que hay preguntas para dejar al final, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, gracias a la Cámara de Comercio por invitarnos a participar. Voy a pasar a compartir la pantalla. Muy bien, pues voy a comenzar. La parte de la que voy a hablar yo es... Todavía yo por lo menos no lo veo, Rafael. ¿No se ve todavía? No. Un segundín. Ahora a ver. Ah, perdón. Ahora, estupendo. Gracias. No, pero es que esta no es esta. ¿Mm? Bueno, un segundo, que ahora en directo, los riesgos del directo. Vamos a ver. Ahora, ¿no? Sí, la vemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que estaba comentando es que yo voy a hablar de la parte de manuales de usuario dentro de lo que son las publicaciones técnicas. Están dirigidos a los profesionales, en mi caso, que van a manejar estos equipos. En principio, el manual de usuario, como todos entendemos, es un documento que nos muestra los componentes que tienen los equipos y también cómo se manejan.
pero no solamente es eso. El manual de usuario tiene muchas más implicaciones. Por ejemplo, es el referente legal para una serie de aspectos, como pueden ser, por ejemplo, las aplicaciones de ese equipo, ¿no? Puede ser, pues, indicarnos si ese equipo médico es para uso en niños o es para uso en pacientes adultos. También en qué entorno se puede utilizar. Si no puede utilizarse en un entorno, pues por ejemplo, de resonancia magnética que tiene un alto grado de riesgo para todos los componentes férricos de los equipos. Entonces nos dice que ahí tenemos peligros y utilizamos el equipo. También nos está diciendo un poco qué riesgos podemos encontrar, por ejemplo, si utilizamos componentes o accesorios que no son los correctos, si no se tiene una formación adecuada. O sea, nos pone un poco en advertencia, en situación de cómo y dónde debemos utilizar esos equipos. Además, también es el documento donde se describe el mantenimiento que deben recibir los equipos. Es una descripción somera donde nos dice los intervalos que tienen por el que debe hacerse el mantenimiento, pero además quién puede ser la persona que debe hacer ese mantenimiento. Si es algo sencillo que puede hacer el mismo personal del hospital, o es ya un mantenimiento un poco más complejo que lo debe hacer alguien experto que tenga el entrenamiento, la formación y las herramientas adecuadas. También es importante el manual de usuario en cuanto a lo que es la adquisición, el conseguir el marcado CE, ¿no? El mercado sanitario es un mercado muy regulado, entonces para poder comercializar cualquier equipo en España debe tener su marcado CE, su declaración de conformidad. Esta se debe obtener presentando una serie de documentos, ¿no? Entre los cuales uno importante es el manual de usuario, ¿no? Las instrucciones de funcionamiento. Es importante que las instrucciones, la misma Comisión Europea nos dice que deben ser claras e comprensibles. Hay muchos países que lo que han decidido es que esas instrucciones deben estar redactadas en el idioma oficial del país. O sea, nosotros en nuestro caso tenemos por obligación que estén siempre en castellano. La forma en que se consigue esto, bueno, en nuestro caso la fábrica está en Alemania, con lo cual es allí donde se generan y se redactan los manuales de usuario. Pero hay una función que es el corrector en cada país, que es una figura de alguien que conoce el entorno, conoce el mercado, conoce el equipo y también conoce la terminología que se utiliza en cada país. Entonces viene el manual de usuario con un borrador y aquí se realizan las correcciones necesarias para que al final se utilice el lenguaje técnico, el lenguaje clínico que se utiliza en cada país. También, como os he comentado, el mercado sanitario es un mercado muy reglamentado. Tiene un sistema de vigilancia específico, que es el que se encarga de controlar que pues si hay algún problema, algún evento adverso que hay que corregir, es un poco el que regula la seguridad dentro del equipamiento médico. Bien, pues uno de los problemas que puede encontrar un producto, su fabricante, es una deficiencia en las instrucciones de uso. La importancia que tiene este documento. Bien, dentro de las instrucciones de uso, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bien, podemos encontrar primero lo que nos dice la lógica, ¿no? Que es la información sobre cómo usar ese manual de usuario. Nos dice cómo utilizar el equipo o qué tenemos que tener en cuenta para que esa utilización sea segura para los usuarios y también para los pacientes. La aplicación para la que está diseñado ese equipo, que es a la que debe ceñirse
el profesional. Nos describe los componentes, cómo hay que preparar ese equipo para su utilización en pacientes, cómo funciona, qué comprobaciones hay que hacer, qué significan las alarmas que pueden aparecer en la pantalla o en el equipo, los ajustes que hay que realizar, los problemas más comunes, nos dice las condiciones de mantenimiento y también empieza a hablar ya de qué hay que hacer cuando ese equipo llegue al final de su vida útil, ¿no? Cómo desecharlo, siempre para cumplir toda la reglamentación, toda la normativa ambiental de la Unión Europea. También nos pone un listado de las características técnicas del equipo. Y una cosa importante, el manual de usuario está identificado con un equipo en concreto. O sea, cada vez que llega un equipo a un hospital, al centro donde se vaya a utilizar ese equipo, junto con él viene un manual de usuario con el número de serial que pertenece a ese equipo. Esto es importante porque durante el ciclo de vida de un producto se le pueden realizar muchas actualizaciones, cambios que pueden afectar a cómo utilizar el equipo, qué aspecto pueden tener algunos mensajes que aparecen en la pantalla, y cada manual de usuario se actualiza según se va actualizando la versión del equipo. En la imagen que veis en la pantalla se ve que es para una estación de anestesia que ya es la versión 2.0. Si saliese la 2.3, pues habría que actualizar el manual para la 2.3. Los manuales de usuario están disponibles en versión en papel, cada vez menos, vienen con el equipo. Las últimas máquinas ya tienen una parte dentro del menú de usuario donde se puede acceder a ese manual en formato digital. Incluso hay herramientas de Dragger puestas a disposición de los usuarios en formato web, donde se pueden acceder a esos manuales. Siempre con la precaución de que esos manuales de usuario que consultamos en la nube ya no son los del equipo, de un equipo en concreto, son manuales generales y hay que tener la precaución de que coincidan con la versión del equipo con el que nosotros estamos utilizando. Bien, la importancia legal de los manuales de usuario, de las IFUs, viene demostrada en cuanto a todas las veces que se nombran en las normativas, en los reales decretos, en todos los textos legales que regulan el uso de los equipos, ¿no? En este ejemplo es un real decreto que regula el manejo de equipos a presión, ¿no? Y sus instrucciones técnicas, cómo repararlos. Y en ello se menciona varias veces que uno de los documentos que debe disponer la persona que vaya a operar, en este caso es una caldera, debe de disponer del manual de usuario, del manual de instrucciones de esa caldera. También es muy importante, muchas veces se nombra o se hace referencia a lo que indica el fabricante con respecto a un equipo. Y esa indicación del fabricante viene reflejada en el manual de usuario o también, como se denomina muchas veces, en el manual de instrucciones de cada equipo. Este es el caso de la normativa europea que regula la puesta en mercado y, en fin, en general todo el uso y comercialización y fabricación de productos sanitarios. Y aquí también nos hace mención muchas veces a lo que es el manual de usuario, ¿no? A lo que indica el fabricante, a las instrucciones de uso. También en cuanto a temas relacionados con seguridad y funcionamiento, el referente son estas instrucciones de uso. Igual que para obtener, como he comentado antes, las evaluaciones de conformidad y la declaración de conformidad, que es lo que permite la comercialización y puesta en el mercado de los equipos de uso clínico. Esta es la transposición a la legislación española de esa normativa. Es un real decreto que es reciente, es de finales del mes pasado.
donde, bueno, pues es transponer a la legalidad española la normativa europea, donde igual hace mención en varias ocasiones a las instrucciones de uso, las instrucciones del manual de instrucciones, como referente para todo lo que el fabricante tiene que indicar en cuanto a seguridad, manejo y mantenimiento de los equipos. Y esto es todo. He ido un poco rápido porque he visto que ya se nos había comido el tiempo. No sé si ahora hay alguna pregunta o hay algún punto en el que se quiera andar. Bueno, pues no sé si tendremos un pequeño Sí, rato yo creo que podemos tomarnos un par de minutos para responder. Muchas gracias en primer lugar a los tres. Os invito a todos, eso es, a estar ya aquí en esta ronda de preguntas. La verdad es que habéis ido contestando por escrito, pero los formulamos de todas formas para interés general, ¿no? del público. Entonces, Jutta, ¿empiezas tú con una pregunta de los que nos han llegado? Sí, justamente, espérate, se me ha ido lo de las preguntas, porque no están en el chat. Espera, aquí, Vale. preguntas y respuestas, aquí. Tenemos la primera pregunta. ¿Recomendáis contar con un manual de estilo interno de cada empresa para la generación de contenidos técnicos? Si yo puedo responder por mi experiencia, nosotros tenemos unos manuales de estilo, unos manuales de imagen corporativa que se aplican no solo a las documentaciones técnicas, se aplican un poco pues desde el aspecto que tienen nuestras oficinas, nuestras comunicaciones comerciales y a los manuales de usuario. Todo está dentro del mismo paraguas de formato corporativo. Bueno, yo respondiendo a esa pregunta, creo que es importante, sobre todo en estos procesos que Miguel antes ha mostrado mucho, que son las revisiones y validaciones, tener una buena guía que sea conocida. No tienen que saber en detalle aquellos que te van a validar la documentación, pero sí que sepan que hay unas reglas para estructurar los documentos, para tener una terminología, incluso para hacer las ilustraciones. Para que la revisión en el aspecto de formal de lo que entregamos, no en el aspecto técnico, pero en lo formal, no sea una opinión, sino que vayamos al contenido y no a esto no me gusta. Bueno, puede haber términos, palabras que puedan ser discutidas, pero suele haber incluso un foro donde discutir esas cosas, o sea, se pueden llevar, pero no en la propia discusión del documento, que no sea un... es que a mí esta palabra no me gusta. Suelo decir que negociaciones de compras a veces son más fáciles que las negociaciones de palabras, ¿no? Las palabras que nos gustan o no nos gustan, ¿no? Y eso es importante para que nos centremos en el contenido y se valide la parte técnica, ¿no? Entonces sí es importante tener una guía. Lo que suele pasar con estas guías es que suelen olvidarse o suelen no actualizarse, o sea, requieren cierto mantenimiento y mantenerlas delgaditas, es decir, que no se conviertan también en un pequeño monstruo, ¿no? Y que nadie luego lee o nadie mantiene, ¿no? Entonces también, pero sí es importante tenerlas, sí. Muy bien. Otra pregunta que nos ha venido es, mi pregunta es, ¿a quién dirigir una publicación técnica cuando en una misma empresa tienes distintos tipos de públicos? En nuestro caso, dice Mila, en UNEX, una empresa de gestión de cableado, nuestros públicos son diversos, desde instaladores a ingenieros. En este contexto, ¿es mejor hacer publicaciones diferentes según cliente o recomendáis hacer una publicación dirigida a todos con un lenguaje más sencillo? ¿Cuál es la clave para comunicar en este sentido, siendo ágiles? Gracias. No sé quién se atreve a... Yo, si queréis, porque al fin, le contesto si Miguel, queréis. sí. Bueno, más que opinión, mi experiencia también, porque nosotros tenemos los manuales que realizamos, los utilizan los operadores para hacer el mantenimiento, la gente de ingeniería, la gente de diseño, todas las áreas, o sea, las publicaciones técnicas de mantenimiento, de reparaciones, el catálogo de partes es una herramienta de trabajo para todas las áreas de Airbus. Entonces, el público es muy variopinto. Si quieres hacer una publicación técnica para cada uno de esos perfiles, aparte de hacerla lo que ha dicho Pablo, luego la tienes que mantener. Y si hay un cambio en una, es muy probable que repercutan todas las demás, ¿de acuerdo? Mantener eso es complicado y costoso.
Si tienes una sola para todo el mundo, solo tienes que actualizar una. Y mantenerla. Entonces, yo soy más partidario de trabajar más eficiente, crear una publicación para que todo el mundo reciba la información que necesita. Luego, dentro de eso, a lo mejor unos consultan una parte u otra. Esto está dividido en diferentes tipos de información, tareas de mantenimiento, descriptivos, bueno, y otros tipos de información que luego cada área pues utiliza la que necesita. Pero hay una solo. Se suele, por ejemplo, bueno, de todos modos, lo que se suele elaborar en aeronáutica, en ese ámbito de publicaciones técnicas, por ejemplo, pues está pensado para un perfil determinado. Otra cosa es que lo usen otros usuarios. Luego también puedes trabajar con marcajes para identificar contenidos que les puede interesar más a unos y otros y visualmente ya pueden ir a lo que les interesa. También se suele trabajar que teniendo una misma fuente, ese One Source Multiple Publishing, trabajando tú como redactor en una sola fuente, marcando con atributos los contenidos para que sean publicables para un formato u otro, pues puedes sacar diferentes publicaciones que son para un público objetivo o para otro. O sea, un técnico, por ejemplo, de mantenimiento muy experto solo necesita el resumen, donde le vengan los pares de apriete para recordar las cosas. Pero alguien que por primera vez se enfrenta a una tarea, pues que igual quiere todo el detalle. Entonces puedes tener dos niveles de detalle dentro del mismo instrucción para que lo pueda filtrar o no, o según, mira, es que entro por primera vez, pues te lo muestro todo, o solo quiero recordar, pues te muestro el resumen. Hay diferentes estrategias, pero sí es importante saber dónde están los contenidos para que no... Esos son los sistemas de gestión de contenidos, o sea, dónde se están reutilizando y que tenga una sola fuente, ¿no? Eso es importante, pero conociendo los múltiples usuarios que van a aprovecharse de ella también, eso es fundamental. Vale, hay otra pregunta más. ¿Hasta qué punto tendrá aplicación la inteligencia artificial, la IA, en la redacción de contenidos? Nosotros estamos... Para acabar. Sí, Nosotros estamos pensando a ver qué se podría hacer, porque sí creemos que con toda la información que hay, con todas las plataformas, porque al final en civil tenemos el A310, el A320, el A330, el A340, el A350, el A380, el MRTT en militar, helicóptero, con toda esa información, con todas las modificaciones que hay, es probable que algo se pueda hacer. O sea, sería difícil creer que la inteligencia artificial no pueda, ya no te digo a lo mejor escribir una tarea desde cero, pero sí generar un borrador potente que luego ya un técnico con un chequeo pueda determinar si hay fallos o no. Pero con toda la base de datos que tenemos en Airbus, con todos los manuales ya generados, con toda la documentación de diseño, con algo se tiene que poder hacer. Estamos explorándolo. A ver qué podemos rascar por ahí, la verdad. Es interesante todo ese mundo. Yo ayer mismo tuve una conversación al respecto y yo estoy convencido que estamos viviendo estos últimos años y ahora mismo estos últimos meses con el ChatGPT un punto de inflexión. Otra cosa es, es decir, no hay que tener miedo a esos cambios, es decir, que vaya a desaparecer el redactor técnico, solo que tendremos que evolucionar. Podemos aprovechar más, es como todo, todas revoluciones tecnológicas hacen que podamos dedicarnos a otras cosas que puedan aportar valor de otra manera, es decir, pero probablemente lo que es teclear, o sea, hacer uso de este aparato, ¿no? Que es el teclado, pues este igual empezará a ser menos necesario, ¿no? Es probable, pero vamos, siempre va a haber un usuario final al que va a necesitar responderle a una pregunta. Eso seguramente sí. Un ser humano, ¿no? Al que dedicarle una información. Pues muy bien, yo creo que con eso ya acabamos. Nos hemos ya pasado un poquito de tiempo, pero ha sido muy interesante, la verdad. Hemos descubierto aquí un mundo y muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo, por compartir con nuestro público todo vuestro conocimiento y la importancia de este tema. Y a ver si creamos entre todos esta asociación, Pablo, que nos hace falta aquí en España. Sí, suerte. No. Vale, y para acabar, comparto otra vez pantalla y paso la palabra a Jutta que os va a decir qué viene después. Sí,
Sí, queremos simplemente anunciar el próximo evento que tenemos ya para el 9 y 10 de mayo. Esta vez es un curso online y va sobre el storytelling en el mundo del marketing, es decir, el arte del storytelling para el éxito del marketing empresarial. Son 2 días, 2 tardes, ya está publicado en nuestra web y en el calendario de eventos. Y bueno, pues nada más. Esperamos que os haya gustado mucho este webinar, pero antes de iros, os agradecemos si compartís vuestra opinión con nosotros en una muy breve encuesta que se abrirá de forma automática al finalizar el webinar y solo hay que dar al botón de continuar y os prometo que no se tarda más de 1 minuto. Muchísimas gracias a todos.